Amigos, mi próximo invitado a las 6:38 de la mañana es Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia, presidente de la Fundación Escuela de Gobierno, Mundo y Fronteras, FUNDEF. Caramba, señor Rondón, siempre es un gusto tenerle por acá. Poco a poco. Amigos, los cancilleres de Venezuela, Iván Gil, y Colombia, Álvaro Leiva, instauraron este viernes en Bogotá la Comisión de Vecindad e Integración, con la que ambos países buscan impulsar y coordinar la cooperación e integración en las zonas de frontera. El Ministerio de Exteriores de Colombia precisó que en un comunicado que la puesta en marcha de este mecanismo permitirá desarrollar planes de trabajo bilateral, incluyendo así la atención a las necesidades y prioridades de los departamentos fronterizos. En este sentido, con esta herramienta, los dos países buscan desarrollar temas de interés atendiendo las necesidades de la zona fronteriza, con la participación de las autoridades locales y organizaciones sociales, de las comunidades beneficiadas, de los departamentos de frontera, para lograr que los procesos sean sostenibles en el tiempo y que se fortalezca la capacidad institucional y de gestión local. Pavel Rondón, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, bueno, con este tema interesante por delante, porque, bueno, existe esta disposición plasmada por los cancilleres de Venezuela y Colombia alrededor de la atención a las necesidades y prioridades de los departamentos fronterizos, las necesidades de la zona fronteriza. Y uno entiende, por supuesto, que se trata de un tema muy complejo y esencialmente social, ¿no? En ese intercambio, en esa presencia compartida. ¿Cómo ves tú el avance de este tipo de iniciativas una vez que se reanudaron las relaciones entre Colombia y Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir que esta decisión ya se había firmado en Brasil, en Itamaraty, con motivo de la reunión que hubo allá de presidentes. No es creación de la zona, de esta zona, sino que es la reapertura, porque ya comisiones de vecindad existieron. En marzo de 1989 se reunieron en Ureña los presidentes Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez y crearon lo que se llamó las comisiones, comisión de vecindad, por llamadas comisiones presidenciales de asuntos fronterizos, una de Colombia y una de Venezuela. Recuerdo que la de Venezuela la presidió inicialmente el doctor Ramón J. Velázquez y personas como Teo Camargo, Pompeyo Márquez y otros formaron parte de ella. Esa comisión le asignaron 6 meses para que discutiera y aprobara los asuntos de frontera más urgentes. Sin embargo, se dieron cuenta inmediatamente que eso no podía ser 6 meses y en junio hubo la declaración de Ureña 2 y le dieron tiempo indefinido a lo que se llama la COPAF, Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos. Esa comisión se estuvo reuniendo durante mucho tiempo, hicieron varias reuniones. Luego, cuando llegó el presidente Chávez a la presidencia, propuso una cosa muy acertada, que fue la de que no se llamara más COPAF, sino COPIAF, es decir, Comisión Presidencial de Integración en Asuntos Fronterizos. Es decir, que no solo era de tratar los asuntos, no solamente era preocuparse, como dices tú, por los temas sociales o económicos o de otro tipo, sino también lograr la integración fronteriza. Y así se llamó entonces, a partir de allí, la COPIAF número 2. Yo formé parte de la COPIAF en el año 2010 y allí se lograron en los temas como de ambiente, educación, seguridad, comercio, infraestructura, medio ambiente, etcétera, detectar 100 asuntos o problemas a tratar. Sin embargo, muy pocos de ellos se resolvieron, por no decir que ninguno. ¿Por qué? Porque la COPAF lo que hacía era recoger, discutir, precisar, reunirse con las comunidades. Fue un vínculo con la frontera muy amplio, muy directo, pero no tenía recursos, no era un órgano
para desarrollar políticas públicas ni manejar presupuestos. Eso le correspondía a los ministerios. Quizás ahora debe tomarse en cuenta esa experiencia y buscar una alternativa más directa que se vinculen a los órganos que creo que es lo que se ha dicho, que se van a vincular en las comisiones técnicas a los ministerios. Ahora bien, esa discusión que se está haciendo actualmente me parece muy importante. Los ministros han dicho, declararon, y lo han declarado los presidentes, pero sobre todo los ministros esta semana pasada cuando firmaron el acuerdo de la Comisión de Vecindad, que son un mismo pueblo, una misma historia, una misma cultura. Y sin embargo, todavía se necesitan, por ejemplo, está abierta la frontera, pero todavía no se ha abierto el transporte público. Una persona para ir al otro lado tiene que o ir en su vehículo, o ir caminando, o pagar un carro particular, porque ahora los taxis no los están dejando tampoco circular de un lado y del otro. Es decir, que hay restricciones. Entonces, si somos una frontera y es así unida, las personas no se sabe de qué lado son por la actividad, por ejemplo. Yo vivo en un lado, como tú decías, y trabajo en el otro. Los niños tú ves en la mañana niños que van hacia el lado colombiano y niños que vienen hacia el lado venezolano. Bueno, porque les gusta más la escuela, la maestra, por lo que sea, el estudio, la familia. Una señora el otro día me decía, y creo que lo referí en un programa, que ella estaba preocupada por el cierre de los pasos, porque ella iba a misa los domingos en Cúcuta, y seguro que habrá gente allá que venía a misa a San Antonio. Fíjate. Entonces, si eso es así, ¿por qué esas restricciones? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, como las ciudades de Rivera y Santana do Livramento de Brasil y Uruguay? Ahí hay una plaza común, no hay línea, no hay raya, no hay nada, una bandera de un lado y una bandera del otro. La gente entra y sale. Y son dos países que tuvieron guerras en el siglo XIX. Colombia y Venezuela no hemos tenido nunca guerra. Todos los países de Sudamérica han tenido guerras entre sí y tienen pasos más libres en frontera que nosotros. Pero te quisiera decir algo, y es que ahorita se ha planteado una discusión sobre cómo tratar la zona de frontera. Es decir, el área esa que al lado del límite se mueve la gente con esas actividades que hemos dicho. Han surgido propuestas distintas. Hay 6 propuestas, de las cuales destaca en un lado la zona económica especial. La zona económica especial es una experiencia que aplicó China, Deng Xiaoping, para dar un paso del socialismo al capitalismo en algunas zonas de China. Y entonces introdujo el capital, introdujo las empresas. Allí se acabó la ley del trabajo, se acabaron los derechos de los trabajadores, porque lo que se quería era la inversión económica directa, el dinero directo del exterior. Eso se está buscando en esta frontera. Pero nos olvidamos, o se olvidan quienes proponen la zona económica especial, que en América Latina, en los países andinos, hay una propuesta que son las zonas de integración fronteriza CIF. ¿Qué es esto? Esto es una decisión, la 501 de la Comunidad Andina, la número 501, que tomó la Comunidad Andina, por cierto, en Venezuela, el 21, no el 24 de junio del 2001, porque creo que era domingo, el 21 de junio del año 2001, se reunieron en Valencia, estuvo coordinando esa reunión el presidente Hugo Chávez, y ahí se crearon las zonas de integración fronteriza. El presidente Chávez se mostró abanderado de esa proposición, tan abanderado que al año siguiente, a los 2 años, se reunió con el presidente de Colombia y produjeron en Falcón la declaración de punto fijo, ordenándole a las cancillerías instrumentar la zona de integración fronteriza. Luego rompió relaciones el Venezuela con la Comunidad Andina y sin embargo el presidente visitó al Táchira y dijo, señores, sigan el trabajo de frontera y sigan la zona de integración fronteriza. En el 2007 hubo un intercambio de notas entre las cancillerías, eso es una figura que se llama así cuando se aprueba una decisión. Se aprobó la zona de integración fronteriza y sin embargo Venezuela no la ha instrumentado. ¿Qué dice la zona de integración fronteriza? Aparte, a diferencia de la zona económica especial que solo se dedica al comercio y a la exportación, y yo estoy de acuerdo con que hay que desarrollar el comercio, con que hay que apoyar a las empresas, la zona de integración fronteriza habla de desarrollo económico, pero también de desarrollo social. Y dice la resolución que son zonas aledañas a los países,
de andino y con otros países, porque Brasil, que no es andino, estuvo intentando o intentó o tiene una zona de integración fronteriza con Perú. ¿Por qué crear una zona de integración fronteriza y no una zona económica? Porque una zona económica especial van a ser solo empresas. Repito que estamos de acuerdo con las empresas, pero una empresa lo que genera es cierto empleo, una cantidad limitada de empleo. En el caso de Ureña y San Antonio poco, porque muchos vienen de Cúcuta, porque allá hay un sistema, el SENA, el INSE de allá se llama SENA y tiene una buena calidad de formación. Entonces los trabajadores vienen del otro lado, es decir, que genera empleo, pero no genera desarrollo, porque si una persona monta una empresa va a producir mesas, y no tiene por qué decirle que construye hospitales, ni escuelas, ni que resuelve los problemas de salud. Eso lo hace con el pago de impuestos. Pero uno, los impuestos son muy pocos para lo que se necesita. Dos, el 70% de los impuestos lo absorbe el Caracas, los sistemas nacionales. Entonces, no puede hacerse eso. Ahorita, por ejemplo, en Ureña, si un obrero se enferma o le tiene un accidente, el CDI que hay allí tiene limitaciones, entonces hay que llevar a la gente a Cúcuta. Mientras que la zona de integración fronteriza propugna el desarrollo, y esto es bueno que lo diga el gobierno nacional, me dijo muy respetuosamente por tu medio, por tu emisor y por tu programa, al canciller y al presidente, y que escuchen, tomen en cuenta que la zona de integración fronteriza no excluye el comercio ni la producción, lo incluye, pero también incluye la salud, la educación, la vivienda, la vialidad, es decir, el desarrollo. Porque si creamos una zona económica especial en Ureña o en San Antonio, ahí hubo ya zonas económicas. La zona industrial de Ureña es una de las zonas más importantes del país, pero Ureña también es uno de los municipios más pobres del país. Por lo que decía, pues los empresarios no tienen por qué estar resolviendo los problemas sociales. Eso le toca al Estado. Entonces, señor presidente, señor canciller, por favor, reconsideren y activen más bien una zona de integración fronteriza. Otra razón, la resolución andina dice que puede conseguir préstamos de ella y de otros organismos internacionales para esas zonas de integración fronteriza. Colombia tiene 3 zonas con Ecuador, Ecuador con Perú. Todos los países andinos tienen zonas de integración fronteriza. Venezuela va a volver a la comunidad andina y debería volver y participar de uno de los proyectos más importantes de la zona de integración fronteriza. Pavel, hace rato estamos pasadísimos y no he podido interrumpirte porque realmente estás haciendo una gran exposición. Te prometo que pronto retomaremos estos asuntos. Y te agradezco mucho, Pavel, y disculpa la interrupción. No, gracias, te comprendo. Un gran abrazo, pero mira, extraordinario. Todo lo que has dicho, porque da cuenta de lo que ya suponemos, pero esto nos permite comprobarlo de manera muy clara, lo complejo que es este asunto, lo mucho que hay que trabajar. Un gran abrazo. Pavel Rondón, internacionalista, analista político, fue embajador de Venezuela en Colombia. Volveremos.